Hay oraciones que se susurran con la esperanza rota, y hay historias que nos recuerdan que incluso el susurro más débil es escuchado en el cielo. La que va a escuchar hoy es una de ellas. Una historia que le enseñará que la fe de una madre puede ser el ancla en la tormenta más oscura y que un solo ruego, hecho con el alma rendida, puede reescribir el final de cualquier historia. Antes de sumergirnos en este viaje de fe inquebrantable, le pido que nos ayude a que esta luz llegue a más corazones. Al compartir este mensaje, usted se convierte en un portador de esperanza. Que la gracia de Dios, que se manifiesta en cada acto de amor, le acompañe y bendiga su generosidad. Nuestra historia comienza en un lugar donde el viento olía a trigo y a tierra fértil, en un rincón del mundo donde la presencia de Dios parecía sentirse en cada amanecer. Allí vivía una pequeña familia: Tomás, un hombre de manos firmes y mirada limpia; Camila, su esposa, cuyo canto acompañaba el aroma del pan recién horneado; y Sofía, su única hija, una niña de 9 años cuya risa era la melodía del hogar. Su casa era humilde, de paredes de barro y tejas viejas, pero desbordaba una paz que todos los vecinos reconocían. Vivían con poco, pero en sus manos, lo poco se convertía en abundancia. El huerto siempre daba frutos, incluso cuando la sequía castigaba las tierras vecinas. El secreto, decían, no estaba en la tierra, sino en el cielo. Porque antes de sembrar, Tomás oraba. Antes de comer, Camila agradecía. Y antes de dormir, la pequeña Sofía pedía por quienes no tenían pan ni techo. Aquel hogar no era solo una casa, era un santuario donde la fe florecía en cada gesto. Las tardes eran un lienzo de risas, con Sofía corriendo entre los campos y Tomás levantándola en brazos hasta hacerla sentir que volaba. Desde la ventana, Camila los observaba con el corazón lleno de gratitud, convencida de que no existía mayor riqueza que una familia unida bajo la mirada de Dios. Las noches eran su templo personal. Encendían una vela, se tomaban de las manos, y la voz infantil de Sofía iniciaba la oración: gracias, Señor, por el día, por el pan, por la lluvia y por el amor de mis papás. Su fe era tan pura que conmovía hasta las lágrimas a sus padres. En el pueblo los admiraban. La familia de Tomás es un ejemplo de bendición, decían. Donde ellos ponen la mano, la tierra florece. Y era cierto. Pero a veces, los planes de Dios se esconden detrás de los cielos más serenos, y el mismo viento que acaricia puede ser el que anuncia la tormenta. La fe de esta familia, tan sólida como un roble, estaba a punto de ser probada de una forma que nadie podría haber imaginado. Y todo comenzaría con el silencio. Un silencio tan profundo como el cielo mismo. El día que Sofía nació, el amanecer fue un espectáculo de oro y fuego suave. Tras un parto difícil, el primer llanto de la niña llenó la habitación de vida. La partera, conmovida, murmuró: esta niña ha nacido con la gracia de Dios. Tomás, de rodillas, sostuvo a su hija sintiendo que el aliento divino respiraba en su propio pecho. Con la llegada de Sofía, la bendición pareció sellarse sobre su hogar. Los animales se multiplicaron, las flores brotaban incluso en invierno, y la lluvia siempre llegaba en el momento justo. Creció entre canciones y rezos, aprendiendo a agradecer antes que a pedir. Su presencia iluminaba los días y fortalecía la fe de sus padres. Pero toda promesa, antes de cumplirse por completo, debe ser probada en el fuego. Una mañana soleada, mientras recogía tomates en el huerto junto a su madre, Sofía se detuvo. Sus ojos, siempre vivos, se nublaron. Soltó el cesto, se llevó una mano al pecho y murmuró: «Mamá». Antes de que Camila pudiera reaccionar, el cuerpo de su hija se desplomó suavemente sobre la tierra. El grito de Camila partió el alma del campo. La levantó, la llamó una y otra vez, pero Sofía no respondía.
Su piel estaba fría, su respiración era apenas un hilo invisible. Tomás llegó corriendo, con el rostro desfigurado por el pánico. Sin preguntar, la tomó en brazos y corrió hacia la carreta. El camino al hospital fue una eternidad de súplicas y lágrimas, mientras el cielo comenzaba a llorar con ellos. En el hospital, las luces frías y los sonidos metálicos reemplazaron la calidez de su hogar. Los médicos se movían con urgencia, pero sus rostros no ofrecían consuelo. Las horas se convirtieron en un abismo de angustia. Finalmente, un doctor salió a su encuentro. Está viva, pero su cuerpo está luchando. No sabemos contra qué. Los días que siguieron fueron una tortura. Sofía a veces abría los ojos, sonreía débilmente, pero volvía a hundirse en un sueño profundo del que nadie podía sacarla. Los médicos no encontraban respuestas, los remedios no hacían efecto. La ciencia se había rendido. Solo quedaba la fe. El hogar, antes lleno de vida, se volvió un eco de tristeza. Camila seguía aferrada a la oración, pero Tomás comenzó a mirar al cielo con la amargura de quien se siente abandonado. Una noche, sentado en un banco del hospital, susurró con el corazón roto: «Señor, si quieres probar a alguien, hazlo conmigo». Pero a ella no. Su dolor lo llevó una noche de tormenta a la iglesia del pueblo. Dentro, solo una vela ardía frente a un Cristo de madera. Tomás se arrodilló, y su voz se quebró en un reclamo lleno de angustia. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué ella? Te he servido toda mi vida. Te di mis manos, mis días, mi fe. ¿Por qué me la arrebatas?» Su llanto retumbó en el templo vacío. «Te agradecí en la abundancia y te seguí en la escasez. Pero, ¿cómo te sigo ahora, si me arrancas el corazón?» En medio de su desesperación, en el silencio más profundo de su alma, creyó escuchar una voz: «La fe no muere en la tormenta, hijo. Se revela en ella». Tomás levantó la mirada. No supo si fue su imaginación o si el cielo le había respondido, pero la rabia comenzó a ceder ante un cansancio profundo. Al amanecer, salió del templo con el alma herida, pero con una pequeña luz renaciendo en sus ojos. Una fe que, aunque doliera, aún respiraba. El amanecer llegó al hospital con una luz gris y pálida. El médico principal los llamó a una pequeña sala, lejos de los monitores. Su rostro lo decía todo. «Lo siento», dijo con voz queda. «Hemos hecho todas las pruebas. El daño cerebral es irreversible. Su hija está clínicamente muerta». Las palabras cayeron como rocas. Tomás se quedó inmóvil, un hombre de piedra. Pero Camila, aferrándose a la mesa, negó con la cabeza una y otra vez. «No. Mi hija no está muerta. Dios no la trajo al mundo para esto. Ella va a despertar». El médico, sin tener respuestas para esa fe, continuó: «Por protocolo, debemos esperar 48 horas antes de desconectar los equipos. Aprovechen para despedirse». Despedirse. Esa palabra se clavó en sus pechos. Las horas siguientes fueron un enemigo cruel. El reloj avanzaba, marcando el final de la cuenta atrás. Tomás había enmudecido, perdido en un abismo de duda. Pero Camila se negaba a rendirse. En la noche más oscura, subió a la pequeña capilla del hospital. Se arrodilló ante una cruz sencilla. Su oración ya no era una exigencia, sino una entrega total. «Señor», susurró entre lágrimas, «ya no tengo fuerzas para pedir. Vengo a dejarte lo que más amo. Haz tu voluntad, no la mía. Si decides llevártela, dame valor para seguir. Y si decides dejarla, que su vida tenga un propósito más grande que este dolor». En ese acto de rendición, sintió una presencia.
Vio a una niña pequeña, de pies descalzos y mirada serena, parada junto a la vela. ¿Quién eres?, preguntó Camila. La niña respondió con una voz suave como el viento: un hombre de blanco me dijo que te dijera algo. Dijo que ella va a despertar al amanecer del último día. Antes de que Camila pudiera reaccionar, la niña se desvaneció, dejando el pasillo completamente vacío. ¿Un ángel? ¿Una visión? No importaba. Esas palabras se grabaron a fuego en su alma. Al amanecer del último día. Las 48 horas avanzaban. El hospital contenía la respiración. Los médicos pasaban en silencio, con miradas de compasión. Pero Camila, sentada junto a la cama de su hija, sostenía su mano con una serenidad inexplicable. No está muerta, le decía a quien quisiera oírla. Solo está soñando con Dios. La última noche, apoyó su frente sobre el pecho de Sofía y susurró: hija, si de verdad vas a despertar, que sea cuando el sol toque esta ventana. El reloj marcó las 6 de la mañana. Era el amanecer del último día. El doctor entró en la habitación, acompañado de 2 enfermeras. Sus rostros eran solemnes. Señora, ha llegado el momento. Camila asintió. Se inclinó y besó a su hija. Si Dios te llama, ve en paz, mi amor. Pero si aún te queda un propósito, vuelve. El médico se acercó a la máquina que mantenía a Sofía con vida. Apoyó su mano en el interruptor. El silencio era absoluto. Y en el instante exacto en que iba a girarlo, un sonido rompió la quietud. Un leve bip. Débil, pero claro. Todos miraron el monitor. La línea, antes recta, comenzó a moverse. Un segundo bip, luego otro. El corazón de Sofía estaba latiendo por sí mismo. El doctor retrocedió, incrédulo. Las enfermeras se cubrieron la boca. Tomás cayó de rodillas, llorando sin comprender. Y entonces, como un susurro del cielo, se escuchó una palabra. Mamá. Sofía abrió los ojos lentamente. Una sonrisa débil se dibujó en su rostro. Soñé con un hombre de blanco, susurró. Me dijo que volvería cuando saliera el sol. El médico, un hombre de ciencia, dejó caer sus instrumentos y se cubrió el rostro, vencido por las lágrimas. En todos mis años, nunca he visto algo así. Tomás, desde el suelo, lo miró. Hoy no lo explica la ciencia, doctor. Lo explica la fe. La habitación se llenó de una luz dorada. El sol entraba por la ventana, pero la verdadera luz venía de algo que ningún sol podía igualar. Camila alzó la vista al cielo y dijo: gracias, Señor. Cuando creí que habías callado, en realidad estabas preparando el sonido del milagro. Los días siguientes fueron un amanecer continuo. La historia del milagro del amanecer recorrió cada pasillo del hospital. Sofía se recuperó con una rapidez que desafiaba toda lógica. Una semana después, volvieron a casa. El campo pareció celebrar su regreso, las flores marchitas habían vuelto a la vida. Una tarde, en el jardín, Sofía le dijo a su madre: mamá, ¿sabías que cuando estaba dormida podía oírte? Escuchaba tus oraciones, y una voz me decía: aún no es hora. Aún hay propósito. En ese abrazo, todo el dolor del pasado se transformó en una paz eterna. La fe de la familia, probada en el fuego, ahora era un testimonio vivo. Ya no oraban para pedir, solo para agradecer. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda de esperanza, un recordatorio de que aún en el silencio más profundo, Dios está obrando. Nos enseña que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de creer a pesar de ella. Que el amor de una madre es un eco de la oración más poderosa.
Y que a veces, cuando creemos que estamos en el final, es justo cuando Dios está preparando el más hermoso de los amaneceres. Si esta historia ha encendido una luz en su corazón, no permita que se apague. Compártala, para que otros que atraviesan su propia noche oscura recuerden que el sol siempre vuelve a salir. Suscríbase para seguir alimentando su espíritu con historias de fe y esperanza. Y recuerde siempre, lo que hoy parece imposible, mañana puede ser la respuesta que Dios ya está preparando para usted. Que la paz y la bendición del Señor le acompañen hoy y siempre.